Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del tema de los conceptos generales de los triángulos. El objetivo que tiene este video es de analizar de manera general lo que es la figura geométrica del triángulo, como también conceptos y características fundamentales de él. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente hablaremos de qué es el triángulo. El triángulo es una figura geométrica plana con tres lados, tres vértices y tres ángulos internos. Es una de las formas más básicas de la geometría y puede tener diferentes tipos según sus lados y ángulos. Los triángulos más comunes son el equilátero, que se menciona que todos sus lados y ángulos son iguales. El isósceles nos menciona que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y el escaleno, todos sus lados y sus ángulos son diferentes. Los triángulos tienen propiedades únicas y se utilizan ampliamente en diversas áreas, como la resolución de problemas matemáticos en arquitectura y la ingeniería. Hablando de los tipos de triángulos, primeramente tenemos el triángulo equilátero. Como mencionamos anteriormente, tiene sus tres lados completamente iguales y todos sus ángulos interiores tienen la misma amplitud. Tenemos también los triángulos isósceles, que son aquellos que tienen dos lados iguales y uno desigual. Tiene dos ángulos iguales y un ángulo que es el desigual. Por último, tenemos el triángulo escaleno, que es aquel donde todos sus lados son desiguales, al igual que sus ángulos interiores son diferentes. Entre ellos suman 180 grados. Hablando nuevamente de la clasificación de los triángulos, los podríamos dividir según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados son, primeramente, el equilátero, que sus tres lados son iguales, el isósceles, donde los lados son iguales, y el escaleno, donde los tres lados son desiguales. Tenemos según sus ángulos en la clasificación de los triángulos. Primeramente tenemos el ángulo que es del triángulo rectángulo, donde su ángulo es de 90 grados. Luego tenemos el acutángulo. En este caso, sus tres ángulos son agudos. Y también tenemos el obtusángulo, donde tiene un ángulo obtuso. También tenemos propiedades puntuales de los triángulos. De manera breve, es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. Un triángulo no puede tener más de un ángulo recto o obtuso en la misma figura. Y también cualquier lado de un triángulo siempre es menor a la suma de sus otros dos lados que sean no adyacentes a él, pero mayor que su diferencia. Propiedades de los triángulos, entrando en materia, primeramente hablaremos de la suma de los ángulos. Como mencionamos, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. La desigualdad triangular, ¿qué quiere decir esto? Que la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo siempre es mayor que la longitud del tercer lado. También tenemos lo que es el aspecto de la altura. La altura de un triángulo es la distancia perpendicular desde un vértice hacia el lado opuesto o su extensión. También tenemos el término mediana, que una mediana es un segmento que une un vértice a un punto medio del lado opuesto. Está muy relacionado a la altura. Por último, tenemos el término bisectriz, que es un segmento que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Continuando, hablaremos del término más conocido en los triángulos, que es el teorema de Pitágoras, sobre todo en los triángulos rectángulos, que es un principio fundamental en la geometría que se aplica a los triángulos rectángulos. Establece que es un triángulo rectángulo, es aquel donde el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, es decir, el lado opuesto al ángulo recto, en este caso, si podemos ver en la figura, tenemos primeramente lo que es el lado de 90 grados, que sería este lado de acá, y nos dice que es la hipotenusa sería el lado opuesto a la cara del ángulo recto, es decir, la parte de enfrente, de lo que está enfrente
de él o el lado opuesto a él, que sería la hipotenusa. Que la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, es decir, los catetos. Tenemos aquí el primer cateto y aquí tenemos el segundo cateto. Que la suma de esos cuadrados van a dar igual a la hipotenusa. Tenemos que la fórmula se expresa de la siguiente manera, como se puede ver reflejado, que nos dice que hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado, donde C es la longitud de la hipotenusa, A y B son las longitudes de los dos catetos. Este teorema es muy útil en diversas aplicaciones, como ser en la construcción, la navegación, la física, entre otros campos. Además, permite calcular distancias en un plano cartesiano y resolver problemas relacionados con triángulos. Tenemos también lo que son las ternas pitagóricas, que son conjuntos de tres números enteros positivos, ya sea la A, B y C, que satisfacen la relación del teorema de Pitágoras, que recordemos que era A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, donde C era la hipotenusa y A y B las respectivos catetos de un triángulo rectángulo. Hay que memorizarse lo que son los tres principales ternas pitagóricas. Donde tenemos que la primera terna pitagórica es 3, 4 y 5, donde 5 es la hipotenusa. ¿Cómo se puede representar esto? Si miramos en la imagen, donde A es 5, B es 4 y C es 3, en este caso, podemos representar que 5 al cuadrado nos va a dar 25, porque 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5 es 25, y nos va a dar 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, realizando las potencias, nos quería 4 al cuadrado, que es lo mismo que 4 por 4, 16, y 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3 da 9. Y si sumamos 16 más 9 nos va a dar 25. Y como es una igualdad, entonces 3, 4 y 5 es una terna pitagórica, en los cuales también encontramos varios ternas pitagóricas, pero las más importantes son estas tres. La siguiente sería la realización de 5, 12 y 13, donde 13 sería la hipotenusa. Porque si realizamos la realización o comprobación sería 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado es 144, la suma de ello va a dar 169, que es la misma representación en potencia de 13 al cuadrado, por lo cual es una terna pitagórica. Y por último tenemos lo que es la terna pitagórica 8, 15, 17, donde 17 es la hipotenusa. Realizando la comprobación sería 8 elevado al cuadrado más 15 elevado al cuadrado. Primeramente 8 al cuadrado es 64 y 15 al cuadrado es 225. Realizando la suma nos va a dar 289 y 289 es la manera, es decir, el resultado de la potencia 17 elevado al cuadrado. Continuando ahora hablaremos de la parte de lo que es los ejercicios. Primeramente tenemos el ejercicio que, como podemos ver, son relacionados a los ángulos. Siempre en el examen hay que tomar en cuenta los enunciados de los ejercicios. Y vemos que dice, el enunciado nos dice, si B es igual a A más 20 y C es igual a 3A más 40, ¿cuál es el valor de B? Si vemos principalmente la primera parte de la información que nos dice el enunciado, tenemos que hacer dos sustituciones. En este caso, el valor de B, que sería este ángulo, sería A más B. Y en el ángulo C, que es este que está en la parte de arriba, sería 3A más 40. ¿Y cómo tenemos que saber esto? También hay que tomar en cuenta, como mencionamos, que los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar su suma 180 grados. Es decir, que tendremos que formar o plantear un planteamiento de acción. En este caso, tenemos
La A, como no tiene valor, la copio tal cual, como aquí. Luego nos dice, copiamos el valor de B, pero B, recordemos, tiene el valor de A más B. La copiamos tal cual, como la tenemos aquí. Le pongo más el ángulo C. En este caso tiene el valor de 3A más 40. Y lo copio tal cual y lo igualo a 180, porque recordemos, ángulo A, ángulo B más ángulo C, su suma tiene que dar 180 grados. Una vez ya tengamos el planteamiento, tendríamos que resolver. En este caso, tendríamos nuevamente, por si acaso tienen alguna duda, recordemos que el ángulo A ya lo tenemos aquí. Está aquí señalado en rojo. No tiene valor, lo copio tal cual, ángulo A. Nos dicen que ángulo B, que mencionan en el enunciado, que B va a tener un valor de A más 20. Sería el ángulo que estaría acá, en color azul, A más 20. Por último, sumamos el valor del ángulo C, que nos dice que es 3A más 30. En este caso, una vez ya resuelto, tenemos que encontrar que estos tres ángulos, un valor sea 180. Lo vamos a igualar. Resolviendo la operación paso a paso, primeramente vamos a sumar las A. ¿Cuántas A tenemos? Tenemos una A. A más A nos va a dar 2A. 2A más 3A nos va a dar 5A, que tendríamos aquí en la parte inferior. Luego sumamos los números. 20 más 40 nos va a dar 60, por lo cual al momento tendríamos 5A más 60. Todo ello igualado a 180. Ahora realizamos lo que son los desplazamientos. En este caso, ¿qué está haciendo el 60? En este caso está sumando. Va a pasar a restar al otro lado. ¿Por qué hacemos esto? Para, por decirlo de alguna manera, dejar sola la variable, que en este caso sería la letra A. Y otra cuestión a tomar en cuenta es que al principio del ejercicio, si volvemos a retomarlo, nos menciona y para hacer planteamientos de ecuación siempre tenemos que trabajar únicamente con una sola variable. Porque se imaginan colocar aquí A más B y aquí sería C más 40. Tendríamos tres variables que sería A, B y C. Por lo cual siempre en el examen, en ejercicios parecidos a estos, siempre les van a dar valores de sustitución. ¿Para qué? Para mantener una sola variable. En este caso podemos ver, aquí hay una A, en el segundo conjunto también hay una A, y en el tercer conjunto también encontramos una A, por lo cual se podría hacer de manera coherente lo que es el planteamiento de la ecuación. Una vez dicho esto, continuando con el ejercicio, realizamos, bajamos 5A, sería igual a 180 menos 60. En este caso realizamos la resta, 180 menos 60 lo va a dar 120 y recordemos que toda variable que esté acompañada con un número están en una multiplicación. Podemos decir que son una pareja, están muy juntas. Siempre las variables van a quedar solas, que son las que son rompecorazones. Entonces, en este caso, el A, como quiere independizarse y quedarse sola, vuela al 5 al otro lado y ya no lo quiere como pareja. Manda al otro lado a hacerle la vida difícil a 120. Entonces pasaría ahora A es igual a 120 entre 5. Realizando la división, 120 entre 5 nos va a dar 24. Ojo, vieron el valor de A y volvemos a ver el ejercicio. Lo importante aquí es lo que nos piden que hacer. ¿Cuál es el valor de B? En este caso, en el examen, muchas veces por irnos de apresurados o ir en contra del tiempo, se nos olvida esto y entre las opciones va a estar 24. Vas a caer en la trampa de intuir o marcar o tachar esa respuesta, por lo cual va a ser un error, ya que si encontramos ya el valor de A, únicamente volvemos a hacer otra sustitución. Sí,
porque aquí está en la pregunta, nos dice cuál es el valor de B y el valor de B es A más 20, por lo cual tenemos que sustituir la A, que conocemos su valor, que es 24, y sumamos 24 más 20 y la respuesta sería 24, como lo tenemos aquí. Ahora sí, el valor del ángulo 20, como nos pide el ejercicio, es 44. Recordemos que lo que aplicamos en este ejercicio fue el término de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es igual a 180 grados. Siempre hay que recordar esta norma que se aplicará en ciertos ejercicios. Miraremos en el siguiente que no vamos a ocupar esta regla, sino que vamos a ocupar otra diferente. Son conceptos que ustedes tienen que anotar y sobre todo practicar. Encontramos el siguiente ejercicio que nos menciona el enunciado cuánto vale Y en la figura. Miramos que Y está en la parte interior, es decir, es un ángulo interno. Pero también miramos que hay un ángulo externo. En este caso hay que recordar el término de ángulo externo, que nos dice que un ángulo externo de un triángulo, que en este caso 2y más 50, es igual a la suma de los internos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente un ángulo externo es el que está aquí coloreado en color azul, que es el que está fuera del triángulo. Y que la suma de los internos no adyacentes. La palabra adyacentes que está a la par, al lado. En este caso es en el lado que encontramos acá. Voy a poner este circulito a esto de tache. No lo vamos a ocupar. Ese ángulo no lo vamos a sumar o tomar en cuenta. Pero sí vamos a tomar en cuenta lo que son sus otros dos ángulos que están más alejados, que sería 2y más 20 más y, que juntos, sumados, me tienen que dar el ángulo externo. En este caso, como aquí lo amplifico más de mayor manera, sería que el ángulo externo va a ser igual a los dos ángulos más alejados a él, que sería 2y más 20 más y me van a dar igual a 2y más 50 por el concepto de ángulo externo. Realizando ahora lo que sería el sistema de ecuación, lo plantearíamos de la siguiente manera. Sumamos, dice aquí, los ángulos internos alejados del externo, que sería y más 2y más 20. Esto va a ser igual al ángulo externo, que sería 2y más 50. Realizando la operación de eje y alineando lo que son la pareja de coeficiente con variables de un lado y los números de otro. En este caso, tenemos, en el caso sumamos primeramente 2y más y, que nos va a dar 3y, o bajo tal cual. El 2y que está sumando con el 50, lo voy a pasar al otro lado a restar, en este caso, a 3y. ¿Por qué hice esto? Porque recordemos que aunque no se mire, 2y es positivo. Y si lo paso al otro lado va a ser la operación contraria. Recordemos algo y hay que tomar en cuenta. Si yo paso números del lado izquierdo al lado derecho o viceversa, si un número está sumando, al otro lado si lo paso lo va a restar. Si hago la resta, está de un lado, al otro lado va a sumar. Y en un lado estaba multiplicando, al otro lado va a dividir. Y si estabas dividiendo, al otro lado vas a multiplicar. Es decir, si yo desplazo un dato, en este caso 2y estaba sumando, tiene signo positivo, al otro lado haría la operación contraria, que sería la resta. Una vez dicho esto, pasamos ahora el 50, lo bajo tal cual y paso únicamente el número que quedó a este lado, que sería 20. ¿20 qué está haciendo? Está sumando. Pasaría al otro lado a restar. Realizamos la resta, si queda 3y menos 2y, nos va a quedar y. Y 50 menos 20 nos va a dar 30. En este caso,
de manera rápida, porque yo lo estoy explicando paso a paso, pero esto en cuestión de menos de un minuto se resuelve esto. Porque también de otra manera, a ojo, también se puede analizar qué número sumado, porque aquí ya tenemos 2y y afuera en el ángulo externo ya es 2y. Entonces eso ya lo dejaría. Y el 20 tendría que buscar otro número que es sumado, cuenta, caso rápido sería 30. Eso ya es con razonamiento lógico, pero muchas veces vas a encontrar ejercicios de razonamiento lógico y otros que tendrás que plantear el procedimiento, que sería en este caso. Continuando ahora pasaríamos al siguiente ejercicio que nos menciona cuál es el valor de y en la siguiente figura, en la cual tenemos acá, que sería esta figura. Recordemos lo que son los diferentes tipos de triángulo. Yo miro algo muy similar, miro dos ángulos iguales. ¿A qué triángulo nos estaríamos refiriendo? Estaríamos refiriendo al triángulo isósceles. ¿Qué nos decía el triángulo isósceles? Que es aquel triángulo donde tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales, aunque no sepa cuánto valen los ángulos. Pero con saber esa norma yo podría aplicar lo siguiente. ¿Qué sería el concepto? Aquí se los dejo en la parte de abajo, que sería los triángulos isósceles, que son dos ángulos iguales, que son las que tenemos de color amarillo aquí, y sus dos lados iguales. ¿Qué quiere decir? Que este lado, que es 6y más 10, es igual a 2y más 30. En este caso, recordemos en término griego, isósceles se divide en iso, son iguales, y celes, que son piernas, quiere decir que son piernas iguales. En este caso sería como hacer este monigote de acá y que sus piernas son iguales, serían estos dos lados que están en color rojo. En lo que quiere decir que este lado, el valor de este lado es igual al valor está en este lado que sería a la derecha. Tanto la derecha como la izquierda son iguales, en lo cual yo puedo plantear perfectamente un planteamiento de ecuación que sería la siguiente. En este caso, yo puedo decir 6y más 10 es igual a 2y más 30. En este caso, porque conozco lo que es el concepto de triángulos isósceles. En base a eso, puedo realizar lo que son los despejes. Voy a alinear la pareja de número más coeficiente, más el número más variable de un lado y los números por otro. Entonces pongo bajo el 6y tal cual y este 2y que está de este lado va a pasar a restar al otro lado. Luego lo que es el 30 que estaba sumando lo bajo tal cual y el 10 que estaba sumando aquí este lado izquierdo al lado derecho va a pasar a restar. Realizando las operaciones de resta sería 6y menos 2y nos va a dar 4y y 30 menos 10 nos va a dar 20. Luego recordemos que toda variable es rompecorazones, que no le gusta estar con pareja y lo manda a volar al número. Entonces el 4 que estaba multiplicando con el y va a pasar al otro lado a dividir, por lo cual nos va a quedar y es igual a 20 entre 4 y la respuesta sería que y es igual a 5. Recordemos también que la letra U que aparece en ambos lados no lo toma en cuenta porque representa a las unidades. Puede ser que midan centímetros, metros y kilómetros, por lo cual no entraría dentro de la ecuación. Otra forma de explicártelo sería de la siguiente manera. Tenemos el concepto de dos lados iguales. Como este lado es igual, es lo mismo que el otro lado. Entonces lo vamos a igualar. Entonces igual lo que sería 6y más 10 es igual a 2y más 30. Entonces hago ahora los despejes junto las y's, en este caso, y separo los números por otro lado. El 6y lo bajo tal cual
el 2y que estaba sumando pasa a restar al otro lado, como aquí, y el 30 que estaba aquí únicamente lo bajo, y el 10 que estaba sumando pasa a restar al otro lado. Y nos quedaría resolviendo lo que son las restas de ambos lados, quedaría 6y menos 2y, nos queda 4y. Y 30 menos 10 nos da 20. En este caso, el 4y, la y quiere quedarse sola. Entonces manda a volar el 4. El 4 que estaba multiplicando pasa a dividir al otro lado y nos queda 20 entre 4. Y la respuesta es y es igual a 5. Así de fácil. Por último ejercicio que miraremos en este video va a tratar de analizar los cuestionamientos o conceptos anteriores a este. En este caso, leyendo el enunciado, nos dice, si el ángulo X mide 150, ¿cuál es el promedio de los ángulos A, B, C y D? En este caso, miramos la figura que son dos triángulos. En este caso, vamos a reemplazar el valor de la X con 50, que nos daría algo similar a esto. Reemplazamos X con su valor, que es 150. Tomar en cuenta la línea azul transversal que dibujé aquí. Aquí básicamente es, por ejemplo, recordando el concepto de ángulos complementarios. Y aquí tengo 150, que es el valor del ángulo, ¿cuánto valdría este trechito de acá para complementar 180? Correctamente sería 30. Entonces 150 más 30 nos da 180, como lo podemos ver aquí reflejado. ¿Y para qué me sirvió hacer eso? Se preguntarán ustedes. Pues como acá tengo el ángulo de 30 y recuerdo el concepto de que los ángulos internos de un triángulo, que en este caso sería el de este triángulo de este lado, son 180 grados. Si aquí tengo ya 30, quiere decir que el ángulo C y D sumados me va a dar 150, como lo tenemos ya reflejado acá. Pero se preguntará, ¿de dónde salió este 150? Ah, fácil, de la suma de los ángulos C y D. Porque como ya tengo 30 aquí y le resto de los 180 grados que tiene dentro el triángulo 30, me va a quedar 150. Sin importar qué valor tenga C y D, sumado me tienen que dar 150. Entonces, así de fácil es la manera de calcular. Pero igual manera pasaría de este lado, porque recordando el concepto de ángulos opuestos por el vértice, en este caso tenemos acá 30 y los une el vértice. Lo mismo que mide aquí, va a medir de este lado. Entonces aquí también mide 30 grados. Y aplicando la misma analogía o concepto acá, quiere decir que A y B sumados va a dar 150 también. ¿Y de qué me sirvió hacer esto? Si acá tengo 150 y acá también tengo 150, sumados los dos, me va a dar 300. ¿Y qué nos pide el ejercicio? ¿Cuál es el promedio de los ángulos A, B, C y D? ¿De cuántos se está diciendo aquí? De 4 términos. Entonces, divido 300 que está aquí entre 4, haciendo el promedio, la división, 300 entre 4, nos da 75. Entonces, el promedio de los ángulos sería 75. Así de fácil. Esto ha sido todo. Este video. Si te ha gustado este tipo de contenido, me ayudas mucho compartiendo este video a las personas interesadas en su preparación al examen de admisión. Al igual, me ayudas mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Al igual, si quieres dejar tu sugerencia o alguna duda, lo puedes hacer aquí abajo en la caja de comentarios que lo estaré leyendo. Sin más, saludos.